Hola señoritas, señores, espero que tengan un buen día y estamos estudiando todavía sobre los triángulos rectángulos. En esta parte les quiero presentar los elementos que, bueno, ustedes ya saben y que componen, ¿no? Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa, tiene catetos, tiene tres ángulos y uno de ellos ya sabemos que es el ángulo de 90 grados, que aquí lo hemos descrito y hemos dicho que es este cuadrito que representamos en los 90 grados. Y bueno, ya saben ustedes que la hipotenusa es el ángulo opuesto a este ángulo de 90 grados. Y los catetos conforman el ángulo de 90 grados. Y vamos entonces a tener dos ángulos, ¿no? En este caso estoy hablando del ángulo A, alfa, y el ángulo beta. El ángulo alfa estamos representándolo en esta parte y el ángulo beta lo estamos representando en esta parte. ¿Y cuál es el valor del ángulo alfa y cuál es, o más bien, cuál es la clasificación de estos ángulos? La clasificación de estos ángulos son ángulos agudos. Ok, en ambos casos son ángulos agudos. ¿Sí? Entonces el ángulo A alfa es un ángulo agudo y el ángulo beta es un ángulo agudo. Entonces tenemos estos elementos que ya sabemos dentro del triángulo rectángulo. Y una parte importante, no vamos a poder, debemos identificar aparte el cateto, cuáles son sus apellidos de cada uno de los catetos, ¿no? Si habrán escuchado cateto adyacente y cateto opuesto. Hablemos entonces de por qué llamamos cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, primero que nada, ¿qué es adyacente? Adyacente quiere decir que está al lado o junto a, ¿sí? Eso es lo que significa adyacente. Es importante identificar. Y opuesto, ¿qué significa opuesto? Significa que está en contra o enfrente. Entonces, son las definiciones que nos podemos encontrar este, en esta parte de importante definir que es un cateto adyacente y por qué decimos cateto opuesto. Ok, sabiendo esta parte, vamos a tomar como referencia algún ángulo, el ángulo alfa o el ángulo beta. A partir de este ángulo va a nombrar a cada uno de los catetos. Entonces, ¿quién está al frente de él? Este cateto, por lo cual este cateto que está enfrente de él le llamamos cateto opuesto. Ok. Y, y quién está al lado de este ángulo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces sería el cateto adyacente. Entonces por eso llamamos cateto adyacente y cateto opuesto de acuerdo a un ángulo de referencia. Entonces ya por eso tenemos o por eso nombramos a cada uno de los catetos con ese nombre, con ese ángulo de referencia nombramos al cateto opuesto y al cateto adyacente. Pero ahora, ¿qué sucede si estamos estudiando o hacemos referencia al ángulo beta? Ahora pues van a cambiar los nombres de los catetos. Ahora, ¿quién está al frente de él? Bueno, ahora el que está, digamos, en el lado horizontal es el cateto opuesto. ¿Ok? En esta parte tenemos entonces, este sería nuestro cateto opuesto. Y en el lado contrario, obviamente, ¿quién está
al lado de él el cateto, aquí vamos a nombrar el cateto adyacente. ¿Ok? Y es por eso que de acuerdo a la referencia del ángulo, llamamos cateto opuesto o cateto adyacente a cada uno de los catetos. El ángulo de referencia va a nombrar a los catetos con ese nombre. Bueno, continuamos entonces estudiando las funciones trigonométricas y algunos autores vamos a estar hablando sobre razones trigonométricas. Entonces los dos elementos es lo mismo. Como definición tenemos que la relación entre las medidas de los tres lados de un triángulo rectángulo generan seis cocientes distintos llamados razones trigonométricas. Ok, entonces al hablar de razón es lo mismo que hablar sobre cociente y es lo mismo decir que es una división. Entonces lo que realizamos en las funciones trigonométricas, lo que realiza entre ellos es la relación entre los lados y resulta de esa relación de los lados una división, un cociente o simplemente la razón. Y en ellos, estas razones, pues se van a crear seis diferentes razones, ¿no? Que llamamos seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Sí? Entonces, a partir de esta relación de los lados, se generan estas seis funciones. Y bueno, vamos a tener sus respectivas abreviaturas. Sen, cos, tan, CSC, sec y cot, que se refiere al seno, al coseno, a la tangente, al cosecante, a la secante y a la tangente. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo se conforman estas seis funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Entonces aquí tengo, por ejemplo, mi ángulo de estudio es el ángulo o de referencia es el ángulo alfa, ¿ok? Este ángulo alfa pues va a dar nombre a cada uno. Aquí les di el nombre de el lado A, el lado B y el lado C a cada uno de ellos. Pero pues obviamente también le damos el nombre de cateto opuesto. ¿Y quién es el opuesto? Aquí en este caso sería el lado B. Y luego tendría su cateto adyacente, que aquí en este caso sería el lado A. Entonces ya identificamos quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y por lo tanto tendríamos que el lado C es la hipotenusa. ¿Ok? Entonces con estos elementos ya voy a poder identificar y crear las diferentes funciones trigonométricas. Entonces el seno de alfa es la razón entre el cateto opuesto, ¿ok?, sobre la hipotenusa. Entonces lo vamos a abreviar simplemente como H, la hipotenusa. Y bueno, podremos tener un resultado. El valor del cateto opuesto sería entre B, ¿sí?, porque ya se ve que B es el cateto opuesto sobre C. C se refiere a la hipotenusa. Entonces la razón entre P y C, entre esos dos lados, ¿ok? De forma, si tenemos un número, así lo vamos a tener que escribir y obtener el resultado de un resultado de forma decimal. El coseno se refiere al cateto adyacente, ¿ok? Entonces se refiere al cateto adyacente sobre su hipotenusa. Perdón. La hipotenusa sería el lado C. Entonces es la razón entre A minúscula y entre C.
Me falta el signo igual. Ok, esto sería el resultado de esa razón. La tangente nos dice que es el cateto opuesto, ok, de este lado, entre el cateto adyacente, este otro lado, sobre, digamos, la base de este triángulo, rectángulo. Entonces, de forma numérica, entonces sería B, ok, el cateto opuesto es B, sobre el lado A, que es el cateto adyacente. Entonces aquí sería ese resultado de la razón. Continuamos entonces con el cotangente del ángulo alfa. Entonces aquí estoy diciendo el ángulo alfa y la relación que vamos a tener como resultado es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces aquí como es lo contrario, si se fijan, de la tangente, eso es lo contrario. La tangente, su contrario es el cotangente. Su contrario del coseno va a ser la secante y el seno, su contrario va a ser el secante. Entonces, el secante va a ser entonces la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Bueno, aquí nos falta obviamente también va a ser el contrario, el resultado de el cotangente va a ser ahora la razón de A entre B. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, su valor. El secante entonces nos dice que va a ser su razón, la hipotenusa, que en este caso estoy hablando sobre C, entre el cateto adyacente, que es A. Y lo contrario de seno, cosecante hablábamos, entonces aquí hablamos que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ok, y escribimos entonces su razón, que es igual a C minúscula entre el cateto opuesto, en este caso es B. Entonces de esta forma vamos a tener que ir construyendo cada una de las funciones trigonométricas a partir de estas razones y considerando nuestro ángulo de estudio. En este caso el ángulo alfa es nuestro ángulo que nos define quién es el cateto opuesto y quién es su cateto adyacente. Vamos a ver ahora un ejercicio viendo números. En este caso pues vamos a considerar nuestro ángulo de estudio, el ángulo beta, y aquí estamos considerando ¿por qué beta? Porque la función trigonométrica aquí nos pide, ¿no? Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Entonces por eso beta es nuestro ángulo de referencia, ¿no? En este caso pues el ángulo alfa pues lo descartamos y no vamos a utilizarlo. Por lo cual pues ya sabemos en primer lugar de que la tangente pues la nombramos de acuerdo a nuestro ángulo de 90 grados, bueno,
lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Y el cateto opuesto es el lado opuesto, el cateto que está enfrente de nuestro ángulo de estudio. Y por último tenemos nuestro cateto adyacente, el lado que es el cateto que está al lado de nuestro ángulo de estudio, en este caso beta. Entonces así ya tenemos nuestras funciones trigonométricas y vamos a ir realizando ahora de forma numérica, obteniendo los valores de esas razones que obtenemos. Entonces, seno de beta es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto significa que vamos a tener que dividir 6 entre el valor de la hipotenusa, que vale 10. Realizamos entonces la operación matemática que corresponde a esa razón. Bueno, la razón entonces resultante de 6 entre 10 es simplemente 0,6. 0.6 va a ser nuestro resultado de lo que estamos realizando. Siguiente, el coseno es el cateto adyacente, que vale 8, entre su razón, que en este caso su razón vale, entre la hipotenusa, que vale 10. Entonces hacemos nuestra operación. 8 entre 10, 0.8. Entonces va a ser igual nuestro resultado, 0.8. Ahora, la tangente de beta es la razón entre el cateto opuesto a 6 sobre el cateto adyacente, que es 8. ¿Cuál será el resultado de hacer esta división? Bueno, nos quedamos 6 entre 8, nos da como resultado 0.75. 0.75. Continuamos entonces. La razón del cateto adyacente en el cotangente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente vale entonces 8 y el cateto opuesto vale 6. Vamos entonces a obtener su razón. 8 entre 6, 1.33. Entonces esto es igual a 1.333. Bueno, yo considero que siempre pongamos por lo menos en los resultados 4 decimales. El secante de beta va a ser la hipotenusa, que vale 10, sobre el cateto adyacente, que vale 8. En este caso, 10 entre 8, 1.25. 1.25 como resultado. Y ya por último vamos a obtener el cosecante de beta, que es la hipotenusa, 10 entre el cateto opuesto, que nos dice que es 6. Y tenemos como resultado 10 entre 6 a 1.6666. Entonces consideremos poner por lo menos 4 decimales. Aquí obviamente ponemos el signo de la barrita arriba para decir que continúa, pero así vamos a estar manejando nuestros valores y encontrando de cada una de las funciones de acuerdo al ángulo que estamos estudiando, en este caso el ángulo beta, el resultado de cada una de sus respectivas razones. Y así vamos a estar trabajando para obtener el valor numérico del valor de las funciones trigonométricas. Hasta aquí nuestro video, espero que haya quedado comprendido y claro cómo obtenemos qué son las funciones trigonométricas.
y háganme saber dudas, comentarios, ya saben, espero contestarles rápidamente y les agradezco mucho que hayan visto todo el video. Hasta luego.